Sí, Listo. Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación a la comisión organizadora del primer curso virtual de flebología clínica de la Sociedad Peruana de Flebología y la Asociación Médica de Flebología y Linfología. Mi nombre es Juan Valdivieso, soy médico general, egresado de la Universidad de San Marcos. Un saludo para todos los colegas sanmarquinos que hoy estamos de aniversario. Es para mí muy especial hacer esta ponencia el día de hoy. El día de hoy vamos a conversar acerca del diagnóstico diferencial de la úlcera venosa. Es bastante complicado poder venir después de la ponencia del doctor Hugo Barriga, que es un gran maestro de la cirugía cardiovascular y que nos ha hecho disfrutar realmente de todas las ¿se ve mi pantalla? Disculpen, porque me sale acá un mensaje. se ve, pero se ve pequeño. Tendría que volver a presentarlo si es que tiene dificultad. A ver, vamos a volver otra vez. Disculpen. A ver, preséntela. A ver, Ya se ve. muy bien. Esperemos que ahora sí todo vaya bien. Vamos a comenzar. ¿Por qué el tema del diagnóstico diferencial de la úlcera venosa en este curso? ¿Por qué no pasar directamente al tratamiento? Como sabemos, las varices es una enfermedad altamente prevalente en nuestro medio. Cerca del 30% e incluso algunos autores dicen que el 40% de la población general, en especial las mujeres, van a desarrollar varices a lo largo de su vida. Y al ser una enfermedad tan frecuente, pues va a tener este overlap con otras enfermedades que también causan úlceras en los miembros inferiores. Como podemos ver en esta imagen que me brindó mi tutor y amigo, el doctor Yanesini, podemos ver una úlcera, ¿verdad? A primera vista podría tratarse de cualquier úlcera venosa. Vemos ahí una especie de granulación, unos bordes no tan profundos, pero no podemos ver más allá. Vemos ahora la piel que está cerca a los bordes de esa úlcera y vemos que hay cierta pigmentación. Entonces eso nos refuerza el diagnóstico de úlcera venosa, ¿no? Pigmentación, lipodermatoesclerosis, una úlcera con las características ya mencionadas. Pero, ¿qué pasa si vemos toda la pierna del paciente? Podríamos estar ante un caso de lipedema, ¿no? Que generalmente respeta un poco más el pie, eh, que no tiene este compromiso de los dedos del pie clásico, pero también podría ser un linfedema, ¿no? Los linfedemas generalmente son unilaterales, etcétera, y habría que, pues si estamos en un centro avanzado, hacer una linfografía, etcétera, para afinar el diagnóstico. Pero vemos ahora la paciente completa y vemos que clínicamente se podría acercar mucho el diagnóstico a una úlcera por lipedema, ¿verdad? Y también obviamente puede tener su compromiso de insuficiencia venosa crónica, pero estamos claramente ante otro tipo de paciente que al paciente clásico. Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar este tema en el curso? Porque el tratamiento exitoso de una úlcera en el miembro inferior va a depender que diagnostiquemos correctamente la causa subyacente a esa úlcera. Y bueno, esto está en el artículo del doctor Marston, que luego los voy a facilitar a todos para que puedan leerlo. Bien,
Las úlceras en el miembro inferior son un problema de salud pública a nivel mundial. El doctor Hugo Barriga nos decía que aproximadamente 1% de la población adulta iba a sufrir de úlceras venosas. Y las úlceras en el miembro inferior en general van a ocurrir hasta en un 2% de la población adulta. Sobre todo estos estudios se hacen en países desarrollados. ¿Por qué hablamos que es un problema de salud pública si solamente contamos con una cifra de 1%, ¿no? A diferencia de las varices per se, que pueden llegar a ser 30 o 40% de la población general? Porque los pacientes con úlcera varicosa van a requerir un cuidado con muchos costos para el sistema de salud. En Estados Unidos se calcula que 15 billones de dólares son gastados al año en pacientes con úlceras del miembro inferior en su tratamiento, ya sea en la emergencia, en la hospitalización o en la consulta ambulatoria y cuidado en casa. Y en el Reino Unido cerca de 1 billón de libras esterlinas son gastadas en el tratamiento de sus pacientes con úlcera del miembro inferior. Entonces, esto es un grave problema para la salud pública en todo el mundo. Debemos recordar que la úlcera, que es esta solución de continuidad de la epidermis, en donde se puede observar la dermis, y que en ciertas ocasiones puede llegar hasta territorio muscular u óseo, es un signo clínico, no es un diagnóstico por sí mismo. Es un signo clínico que es producto de diversas etiologías. Entonces, si bien es cierto, nosotros debemos de ser amos y señores, maestros en el tratamiento de la úlcera venosa y la úlcera linfática, al pertenecer a la Sociedad de Flebología y Linfología, debemos de tener en cuenta que cuando vemos a un paciente con úlcera del miembro inferior en nuestra consulta, esto es un signo clínico que nosotros debemos de brindar un diagnóstico con una evaluación completa y correcta. El 70% de las úlceras de la pierna tienen una etiología venosa. 5% será arterial pura y un 20% mixta, dejando el restante a otras patologías. Algunos médicos, sobre todo en Estados Unidos, hacen la diferencia didáctica de las úlceras de la pierna, quiere decir del tobillo a la rodilla, con las úlceras del pie. Las úlceras de la pierna más frecuentemente venosas y las úlceras del pie más frecuentemente neuropáticas. Aproximadamente el 85% de las úlceras del pie, como veníamos conversando, se deben a neuropatía periférica. Esta neuropatía periférica se puede deber a diabetes, desmielinización, etc. ¿Y por qué es que debemos estudiar nuestro capítulo de úlcera venosa, esta clase y la siguiente muy bien? Porque las úlceras de miembros inferiores en general van a recurrir entre un 50 a 70%. ¿Por qué? Porque no se diagnostica correctamente y no se brinda un tratamiento correcto. Ahí tienen las referencias de todo lo que hemos conversado. Entonces, como hemos visto, hay un grupo mayor en el diagnóstico diferencial de la úlcera venosa. Debemos diferenciar a la úlcera arterial, a la úlcera neuropática como un primer grupo de entidades clínicas a tener en mente. Como siempre, lo primero y lo más bonito de la medicina es realizar un correcto examen clínico que se compone de la historia clínica y del examen físico. La historia clínica, nosotros, como dice el doctor Caprini, un gran maestro, nunca mates a un amigo, nunca cures a un extraño. Quiere decir que nosotros, después de hacer la historia clínica, debemos conocer a nuestros pacientes como si fueran nuestros propios amigos, para de esta manera dar un mejor tratamiento.
Las úlceras venosas, como conversó el doctor Barriga, en la historia clínica van a tener episodios de TBP previo, SBs, enfermedad cerebrovascular, abortos recurrentes, obesidad, multiparidad y vamos a tener esta claudicación venosa que se denomina al dolor que se desencadena al estar mucho tiempo de pie, ¿no? La localización de la úlcera venosa frecuentemente será en el malleolo medial, como se puede observar en esta fotografía y en esta fotografía de dos de mis pacientes. Aquí ya una úlcera curada, pero se puede ver dónde estuvo la úlcera porque queda una cicatriz. Y aquí una úlcera después de la debridación que hacemos en consultorio, en donde se puede observar toda la base con tejido de granulación y bordes limpios. O sea, esta úlcera así no llegó al consultorio. Pero después de que hacemos la debridación, así se observó y les sacamos una fotito. La distribución de las úlceras venosas van a ser en polaina. ¿Qué es la polaina? Es una media que va hasta debajo de la rodilla. Entonces todo esto, pero más frecuentemente en el malleolo medial y en la pierna, como habíamos conversado. El dolor es leve a moderado. Cualquiera de nosotros que ha tenido una úlcera arterial en la consulta sabe que el paciente con la úlcera arterial va a tener un dolor muy grande en comparación con el paciente con úlcera venosa. Vemos acá una úlcera grande, no con mucho dolor de la úlcera, sino de todo su cuadro de hipertensión venosa. Y aquí, este paciente, podemos observar el borde necrótico y con mucho dolor. La morfología de la úlcera venosa, los bordes irregulares, poco profundos, es decir, superficiales, en comparación de la úlcera arterial con la escara necrótica y como si fuera una perforación. La historia clínica del paciente con úlcera arterial va a incluir otras comorbilidades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, la claudicación clásica arterial intermitente, que quiere decir que camina 200 metros o menos de 200 metros o más de 200 metros y con eso se va a definir la severidad de la claudicación intermitente de la enfermedad arterial periférica. Y el tabaquismo. ¿Un paciente con varices puede tener historia de tabaquismo? Claro, también. Pero son hallazgos clásicos. La úlcera neuropática, por otra parte, más relacionada con diabetes, con síndrome de desmielinización, y ocurre en sitios de presión, como vemos aquí en el talón, más clásicamente. Y tiene el borde de la úlcera va a tener como un callito. Entonces ahí podemos diferenciar bien estas tres úlceras. La piel subyacente, como habíamos conversado, pigmentación, lipodermatosclerosis, hemosiderina. En el caso de la úlcera arterial, tenemos la piel brillante, delgada, atrófica. Se dice que tanto ya la caída del cabello no ayuda mucho al diagnóstico, pero lo sigo mencionando como una clase teórica. El callo que ya hemos conversado y otros hallazgos que podemos encontrar en la úlcera venosa, evidentemente las varices, el edema, que el doctor Barriga nos ha dado una clase magistral acerca de la fisiopatología del edema por úlcera venosa, por enfermedad venosa crónica, perdón, en la úlcera venosa, y la dermatitis por estasis. La dermatitis por estasis es una coloración un poco rojiza de la pierna, que se puede confundir a veces con celulitis, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Si no está caliente, solamente está eritematoso, puede ser una dermatitis por estasis que corrige con terapia de compresión. Los pulsos periféricos, como habíamos conversado alguna vez en una reunión de la sociedad, antes de comenzar a curar a un paciente, tengo que saber cómo están sus pulsos, ¿no? Si están débiles o ausentes, la referencia a los colegas correspondientes, cirugía vascular, cardiovascular, para que vean la parte arterial. Tiempo de llenado capilar prolongado, mayor de 3 a 4 segundos,
Y la palidez a la elevación de la pierna cuando la tengo 45 grados elevada en el consultorio, por un minuto veo cómo esa piel se vuelve más pálida. Y en la neuropática, obviamente, la sensibilidad disminuida. Los exámenes complementarios, que si bien es cierto, la historia clínica, el examen físico es lo más importante, también los debemos realizar, el ultrasonido Doppler color para la úlcera venosa, para poder descartar que estemos ante un síndrome postrombótico o una trombosis venosa profunda, aguda, ¿no? Y en el caso de la úlcera arterial, el índice tobillo-brazo, cuando hay dudas en el diagnóstico, los colegas vasculares, cardiovasculares, mandarán a hacer un angiotem o una angioresonancia magnética, sobre todo en pacientes ancianos, en donde hay calcificación arterial, y yo veo que es una úlcera arterial, pero me sale un índice tobillo-brazo normal por esta falta de elasticidad de la túnica media de los vasos sanguíneos de estos pacientes. Entonces, la evaluación clínica del paciente con úlcera de miembros inferiores, ¿cómo es que debemos hacerlo? Debemos tener en cuenta la inspección y la palpación. En la inspección, la localización de la úlcera, el tamaño, la forma, la base que hemos conversado muy bien de las 3 úlceras, los bordes, las secreciones asociadas a estas, porque nos van a indicar si es que están infectadas, sobreinfectadas o no, y la periferia, ¿no? Recordemos la imagen del inicio de la ponencia en donde estábamos frente a una úlcera del lipedema más probablemente flevedema, ¿no? Y en la palpación debemos de tomar en cuenta, es muy dolorosa, poco dolorosa, está caliente o no, hay signos de hemorragia, es friable, la consistencia de la úlcera, de los bordes, perdón, la consistencia de los bordes, la friabilidad de los bordes y la perdón, ahí del inglés que traduje y me olvidé de ponerle la B chica, a veces me cruzo entre los dos idiomas, la movilidad del tobillo, de la pierna. Y como hemos conversado, muy importante la palpación de pulsos. Así que nosotros debemos de ser como Sherlock y tratar de buscar todos los signos con nuestros ojitos y nuestras manitos en nuestro paciente. Ahora un poco difícil hacer una buena palpación debido al contexto que vivimos, pero con el EPP correcto hay que intentar hacerlo siempre. Los exámenes auxiliares, tenemos la ecografía Doppler, siempre con el paciente de pie, ya hemos tenido una clase magistral sobre ecografía Doppler, y la medición del ángulo tobillo-brazo, ¿no? Tenemos acá la arteria braquial con el dispositivo de ultrasonido para amplificar el sonido y el brazalete. Y en el tobillo podemos hacer en la arteria dorsal pedia, la pedia dorsal y la tibial posterior. ¿Cómo se mide el índice tobillo-brazo? Vamos a apuntar en la parte de arriba del numerador el valor más alto de la presión sistólica en el tobillo y en la parte del denominador el valor más alto de la presión sistólica braquial. Por eso es índice tobillo-brazo. Vemos acá los valores en ejemplo. Si hubiera tomado los valores menores, un valor menor, el valor menor, por ejemplo, de la arteria pedia, dorsal del pie, me hubiera salido 0.57. Y tomando el valor correcto, que es el mayor, que es 120, me sale 0.8. Con 0.8, feliz, puedo hacer mi tratamiento sin ningún problema. Entonces, aquí está la referencia. Entonces vamos a repasar un poco los valores normales del índice tobillo-brazo. De 0.8 a 1 es una enfermedad periférica leve y se puede aplicar compresión, terapia compresiva, pero con precaución. Y si me sale mayor a 1 y menor a 1.3, le puedo aplicar la terapia compresiva
a los valores que yo desee, ¿no? Nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo de la cantidad de hipertensión venosa que tenga mi paciente. Si sale menor a 0,5, la enfermedad arterial periférica es severa y no se debe hacer terapia compresiva, terapia de compresión. Para resumir esta diapositiva que le he hecho un poco en desorden, pido disculpas. Si sale 0,7 o menos, referencia a nuestros colegas cardiovasculares. Entonces, en nuestro consultorio debemos de ser capaces de ofrecer un diagnóstico completo a nuestros pacientes, al menos de estas 3 entidades que son las más frecuentes, que me van a llevar a tener un 95% de diagnóstico, un 95% de éxito en el tratamiento. Las causas menos frecuentes. Si nosotros nos dedicamos a la parte de la flebología, como les conversé en la primera diapositiva, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes pueden tener otras enfermedades y pueden tener otras causas de úlcera en el miembro inferior, teniendo además insuficiencia venosa crónica. Entonces, nunca nos debemos de cansar de buscar estos otros diagnósticos como House, ¿no? House y su equipo a veces hacían cosas de la ficción fuera de la ciencia médica para encontrar estos diagnósticos diferenciales. No seamos tan extremos, pero es un buen ejemplo para recordar que no nos debemos cansar de buscar estos otros diagnósticos diferenciales. Bien, en estas diapositivas vamos a compartir una serie de imágenes y vamos a conversar un poco acerca de cada diagnóstico diferencial poco frecuente, pero que en estos cortos 3 años y tratando ya más de 1000 pacientes con varices me he podido encontrar. Tenemos las úlceras por daño físico. Puede ser por quemadura, por frío, por irradiación, por trauma, o las úlceras facticias que el paciente se autoinflige daño, y las úlceras por presión que se da en zonas de elevación ósea, ¿no? Zonas de presión ósea, como en esta parte del malleolo externo, ¿no? También tiene una pigmentación alrededor. Esto podría ser también un paciente con insuficiencia venosa crónica y que con una piel mala ha tenido, puede ser un trauma o una presión y se le ha formado su úlcera, ¿no? Que va a ser difícil de sanar por el contexto de la piel. Las mordeduras de araña frecuentes en ciudades, tanto en ciudades como en el área rural. En las 2 primeras imágenes podemos ver la lesión por Loxosceles reclusa. La primera lesión es la clásica ojo de buey. Y en la segunda imagen se puede ver ya la úlcera necrótica, ¿no? Que puede parecer una necrosis post-esclero, ¿no? Entonces también un diagnóstico diferencial, las mordeduras de araña, pero obviamente si no hay antecedentes, etcétera, no viene el caso. Y la Loxosceles laeta, que da el loxocelismo cutáneo con esta necrosis y halo perilesional clásico. Las infecciones. En la primera imagen podemos ver una lesión de tipo de ectima causada por Streptococcus piógenes, o en la segunda causa puede ser por Staphylococcus aureus. Sí me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, iban muy bien en su tratamiento de la insuficiencia venosa crónica y tienen una infección intercurrente y se da esta aparición de múltiples úlceras pequeñas, ¿no? Con costritas, con material purulento que corresponden a ectima. La segunda imagen de el ectima gangrenoso que se da por Pseudomonas aeruginosa. También me ha tocado ver pacientes con este tipo de lesión necrótica de bordes bien definidos
Y evidentemente, al ser una infección por Pseudomonas, tenemos que buscar un compromiso del sistema inmunitario, ¿no? Tenemos acá la goma sifilítica, que es el tercer estadio de la sífilis, en esta tercera imagen. Importante cuando es la sífilis primaria, dar tratamiento con penicilina G. Aquí se tiene que ver qué otra sobreinfección hay. Es un mal pronóstico aquí de estas lesiones. Y la cuarta imagen, podemos ver la UTA, la leishmaniosis cutánea, que es muy frecuente en la ciudad en donde me gusta a mí mucho ir y curar a mis pacientes, en Huánuco, los valles interandinos. Van a tener ustedes que tener este diagnóstico diferencial muy en cuenta, porque su paciente puede tener una úlcera más abajo, varicosa, y tiene también su UTA. Muy bien, pasamos a las vasculopatías. Estoy seguro que muchos, casi todos, debemos haber visto la vasculopatía libeloide, estas lesiones pequeñitas, cerca a una zona de atrofia blanca, que tiene que ver con una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Y la enfermedad de Buerger, con estas lesiones necróticas sacrales. Los estados de hipercoagulabilidad se van a caracterizar, todos sean innatos o adquiridos, por una púrpura palpable en la piel que podemos observar en esta primera imagen. Cualquiera de ellos, un SAF, una deficiencia de proteína C y S, factor 5 de Leydig, déficit de antitrombina 3, etc. Lo peor que podrían hacer en un paciente con un estado de hipercoagulabilidad es hacerle escleroterapia, porque le van a hacer una necrosis posesclero muy grande, inmensa. Así que por favor tengan en cuenta estos diagnósticos diferenciales para saber cuándo inyectar y cuándo no. Los desórdenes vasooclusivos, que a diferencia de los errores en el sistema de la coagulación, se deben más a enfermedades sistémicas que dan oclusión de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, la calcifilaxis, que es muy frecuente en pacientes renales, ¿no? Con enfermedad renal crónica terminal. Podemos acá ver las tres primeras imágenes, corresponden a tipos diferentes de calcifilaxis, y que se relaciona también a la livedo reticularis, que vamos a conversar en la siguiente cajita. Y la tercera imagen, vemos la crioglobulinemia tipo 1, que se da en las zonas del dorso del pie, mayormente. Muy bien. Vamos a la vasculitis. Las vasculitis pueden ser de vaso pequeño, vaso mediano, vaso grande. Generalmente las que dan úlcera en el miembro inferior son las de vaso pequeño y mediano. Las de vaso pequeño y mediano se ven acá las lesiones purpúricas, como la púrpura de Jenosch-Schöckling, la vasculitis reumatoide, que son la primera y la segunda imagen respectivamente. La crioglobulinemia mixta, la tercera imagen. La cuarta imagen, la poliarteritis nodosa, con su clásico eritema nodoso. Aquí podemos ver, ¿no?, las lesiones. Y tanto la granulomatosis con poliangitis, perdón, acá se me fue la E, y el lupus eritematoso sistémico se pueden presentar con esta red de pescar a flor de piel eritematosa, conocida como la livedo reticularis. El pioderma gangrenoso, que se va a dar primero una lesión eritematosa y luego purulenta. Su etiología no está muy clara, pero la clave es que son úlceras con pus, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, es un diagnóstico de exclusión. La necrobiosis lipoídica, que puede darse en pacientes con diabetes mellitus. Las paniculitis, como aquí vemos en la primera imagen, la necrosis grasa pancreática, que generalmente se da por NM de páncreas y en algunos casos de quista pancreática también. El eritema indurado, una vasculitis nodular en esta segunda imagen, y el eritema indurado de Bazin se escribe, que está relacionado a tuberculosis cutánea. Somos peruanos, tenemos que tener en cuenta este diagnóstico diferencial porque nosotros somos campeones en tuberculosis. Sí me ha tocado ver alguna vez a un paciente con eritema indurado de Bazin.
Las neoplasias, en general, puede ser cáncer de células escamosas, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células basales, la segunda imagen, el linfoma cutáneo de células B y T. Generalmente estos no los vemos, no lo vamos a ver, pero lo que sí me ha tocado ver es pacientes con sarcoma de Kaposi y también úlcera venosa. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto con los dermatólogos, con el médico internista para ver las causas de este Kaposi y su tratamiento en equipo. Y la esclerosis sistémica que se presenta con úlcera generalmente en el pie. Acá vemos en el malleolo interno, ya casi llegando al pie. Enfermedades hematológicas como las hemoglobinopatías, la anemia drepanocítica es muy importante, ¿no? Tenemos un paciente de raza negra, en la altura, y con úlcera, y puede ser una anemia drepanocítica, ¿no? Y los casos de trombocitosis esencial, etc. Ahora que todos estamos usando heparina, anticoagulantes, bueno, hidroxiúrias para los linfomas, para las leucemias, perdón, hay que tener en cuenta que los fármacos también pueden causar úlceras. La hidroxiuria, la primera imagen, la warfarina, la segunda imagen, y la heparina, la tercera imagen, ¿no? En el caso de la heparina, que es bastante interesante porque ahora se está usando bastante, es por una reacción cruzada al factor 4, ¿no? Es una especie de desencadenante autoinmune que ocurre con la heparina. Y las metabólicas, tenemos la calcinosis cutis, la primera imagen, ¿no? Depósitos de calcio, y tenemos también la gota, ¿no? Acá vemos la gota, esta no conseguí una imagen de una úlcera, pero puede ser un paciente con gota que hace su úlcera. Cada vez se usan menos los epónimos en medicina, pero tenemos que conocer estas entidades. La úlcera de Martorell, que es la úlcera hipertensiva, ¿no? Un paciente que le estamos tratando su insuficiencia venosa crónica, cerramos la úlcera porque también se puede tratar con terapia compresiva y a la semana se vuelve a abrir. Uy, ¿qué pasó? Si está usando su venda, su media, ¿y por qué se abrió? Entonces debemos de indagar si es que está tomando sus hipertensivos o pasó algo, ¿no? Porque de repente el paciente mientras está yendo a tu consultorio está controlándose perfectamente, pero ya le das de alta y se tira al abandono, como decimos los jóvenes. Entonces, tener en cuenta que la úlcera por hipertensión arterial se llama la úlcera de Martorell, puede ser pregunta de examen, por si acaso. Ya les dije una. Y la úlcera de Bartholin, que es una úlcera crónica que se maligniza. Entonces, si hay úlceras crónicas que se malignizan, ¿cuándo biopsiar? Esa es una pregunta casi filosófica de cuándo biopsiar una úlcera venosa. En la última revisión que pude estudiar fue del British Medical Journal, que recomendaba que si en 3 meses tu úlcera venosa no ha mejorado nada con el tratamiento que le das, con tu tratamiento estándar con el que mejoran todos tus pacientes, biopsiarla, porque puedes encontrar sorpresas. Todos queremos ser buenos doctores, ¿verdad? Pero todos tenemos estilos diferentes. Está bien tener estilos diferentes, está bien ser único, no está mal. Pero para ser buenos doctores sí tenemos que partir todos de una base. Y eso es lo que está intentando hacer este curso. Mi exposición no va a ser muy extensa, ya estoy a punto de terminar. Pero lo que busca es incentivar en ustedes, motivar en ustedes a que leamos más, a que aprendamos más. Sí, flebología y linfología tenemos que dominar muy bien linfedema, flevedema, úlcera venosa, pero no por eso dejar de lado el diagnóstico diferencial, porque van a encontrarse pacientes, creo que les he relatado de estas cosas raras, he visto 5 o 4 pacientes con estos diagnósticos, también he tenido pacientes con úlcera de Martorell, ya serían 6. Entonces, no es tan poco frecuente en nosotros que vamos a recibir muchos pacientes con úlcera.
¿no? Nuestra población de úlcera no va a ser 1%, va a ser 30%, 40% de tus pacientes van a tener úlcera. Entonces, todos debemos apuntar a ser buenos doctores. Y me estaba olvidando de una úlcera, ¿no? Todos, ya vamos a terminar, pero nos falta la úlcera linfática o venolinfática, que puede deberse al linfedema primario, generalmente relacionado a malformaciones congénitas, o puede deberse al linfedema secundario, ¿no? Posoperado, cáncer, el cáncer per se o posoperado de cáncer, o el lipedema, que también algunos lo consideran dentro de las causas linfáticas. O porque están muy desarrollados, por eso les decía que una alternativa de diagnóstico iba a ser la linfografía. Paciente con secuela de polio, vino como estaba a la izquierda, se le hizo su debridación, se le hizo tratamiento con escleroterapia y podemos observar que en la imagen de la izquierda pues tenemos esta secreción amarillenta que es clásica, conocida como linforrea. Entonces una úlcera venosa con linforrea, en este caso tenía ganglios inguinales palpables, tenía una leve linfangitis. Entonces, pensar en úlcera venolinfática, ¿no? Se le dio tratamiento antibiótico, se debridó la úlcera, se cerró la varice incompetente, la vena incompetente y todos felices. Lo que quiero decir de esta experiencia con este paciente fue que este paciente tenía 20 años de interconsultas a cirugía cardiovascular, dermatología, trasplantes de piel, ecodopplers negativos. Entonces, recordemos que solamente vamos a encontrar reflujo en 30% de pacientes con varices. Entonces, que hagas tu ecodoppler y te diga que no tiene reflujo no quiere decir que no tiene varices. Hay varices que no van a ser captadas por el ecodoppler y nosotros clínicamente vemos que está alimentando la úlcera y cerramos esa varice. Como pasa al revés también. Ojo, tampoco para que no haya problemas al final de la clase. Como también pasa al revés. Tienes al paciente con la úlcera, no ves la varice nutriente y el ecodoppler te permite ver ese reflujo que no lo veías con la clínica. Más o menos eso pasa en 1 cada 100 pacientes, puedo decir, pero sí pasa. Entonces, si queremos llegar al 100% y no quedarnos en el 99%, debemos hacer un examen completo. Como les decía antes, este es un enfoque de la flebología que espero ustedes puedan tomar lo mejor de cada maestro para hacer su práctica más segura, más eficiente para todos sus pacientes. No quiero terminar sin antes invitarlos al 10º Encuentro Interuniversitario en Flebología, Linfología y Estética a darse en Dubái en enero de 2022. Va a ser, creo que, el evento más grande en flebología post pandemia, así que esperamos poder participar. Ahí está el escudo de nuestra sociedad, en la última fila, el tercer escudito, la Sociedad Peruana está presente en el 10º Encuentro Interuniversitario en Flebología, Linfología y Estética de Dubái, enero 2022. Mientras tanto, esta es una invitación de la BWIN Foundation de parte de mi amigo y mentor, el doctor Sergio Yanesini. Mientras tanto, pueden escribir todas las fake news en flebología que vayan encontrando, ahora que estamos llenos de fake news, en la página de la BWIN Foundation, bwinfoundation.com, Fake News Free Project. Ahí pueden escribir lo que encuentren en cualquier idioma. Pueden escribirlo en español directamente sin necesidad de traducir. Al final de la exposición dejaré el link en el grupo de WhatsApp de nuestro grupo que tenemos, donde compartimos diversas actividades, etcétera, educativas.
en donde en este camino al 10º encuentro interuniversitario en Dubái vamos a tener diversas actividades académicas en donde serán bienvenidos todos. Pero, mientras tanto, el 2022 está muy lejos, así que este sábado a las 11 de la mañana, hora de Perú, GMT-5, están invitados por la doctora Wasila Taja al Saturday Night Brain Talk de Latinoamérica, África. Los temas van a ser ASVAL, 10 años de experiencia por el doctor Pitaluga, y selección de los pacientes para técnicas que preservan la safena por el doctor Yanesini. El ASVAL es una técnica para preservar la safena, una técnica quirúrgica para preservar la safena, y con el doctor Yanesini vamos a ver qué pacientes son elegibles para estas técnicas o no. Ya se ha demostrado que tratando muchas veces el sistema venoso superficial, las tributarias, la safena puede volver a ser suficiente. Entonces, de eso va a tratar esta reunión. Los esperamos a todos. Siempre en mi última diapositiva agradezco a mis pacientes porque son los que me permiten ser médico, ¿no? Nosotros somos los que somos por los pacientes. Pero esta vez quiero rendir honor a mis mentores, a mis maestros. En la primera foto, mi tío, el doctor Beto Chunga, fue fundador de esta sociedad junto al doctor Juan Chunga, maestro, presidente de honor, presidente fundador, creo que nos está viendo. Acá sí debo declarar mis conflictos de interés. Los dos son mis tíos, los quiero mucho y me han enseñado muchísimo de medicina. Mi tío Beto me dio una clase en la universidad y mi tío Juan me enseña desde el primer año de la carrera a cómo ser un buen flebólogo. Espero que la exposición haya hecho honor a mis dos maestros. Y en la foto de arriba, mi mentor actual, mi amigo, el doctor Sergio Yanesini, en el Congreso de Córdoba el año pasado. Y bueno, el doctor Tesari, que me enseñó la escleroterapia guiada por ultrasonido, y mi maestro, el doctor Mosky, con el que pude perfeccionar todas las técnicas de terapia de compresión. Y esta foto es para motivarlos. ¿Se acuerdan de la foto del inicio? Si se hace un buen diagnóstico, en este caso tuvimos que volarnos la safena con escleroterapia, porque soy escleroterapeuta con mucho orgullo, como grandes maestros, el doctor Chunga, el doctor Rosli, el doctor Pedrasoli, papá, hijo, la doctora Trooper, el doctor Sánchez, el doctor Ferrari Trooper, el doctor Kach. Hay muchos que tratamos las varices con escleroterapia, todas las varices, ninguna se nos va a escapar con escleroterapia. Y creo que debemos reivindicar la técnica cada vez que podamos, con orgullo, con alegría, con humildad también. Podemos conseguir resultados muy bonitos como este. Yo generalmente me olvido de tomar fotos porque en el modo campaña hay muchos pacientes, pero sin embargo, ahora con todos los consensos que han salido, es mandatorio ya tomarle fotos a todos los pacientes y lo vamos a hacer más. Muchas gracias a todos por escucharme, les deseo una buena noche y vamos a los comentarios de nuestros grandes panelistas. Gracias. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por su ponencia.